Bueno, muchísimas gracias, Óscar, Carmina, a toda la organización de estas jornadas. Disculpas por no poder hablar en catalán. Espero que mi nieto, que ahora tiene 2 años, me enseñe, ya me está enseñando, y espero en poquito tiempo irme soltando. También me disculpo porque voy a irrumpir con un discurso más bien filosófico sobre el diseño. Había pensado al principio poner algunos ejemplos, pero ya sé que esta mañana habéis tenido y que realmente, bueno, muchos de aquí os dedicáis al diseño y entonces tenéis más los ejemplos en la cabeza. Yo quisiera centrarme más bien en una concepción, perdón por la palabra, metafísica y quizá política del diseño. En otros momentos he estado pensando más sobre la cuestión de las prótesis, cómo las prótesis las incorporamos y terminan dejando de ser prótesis, son parte de nuestro cuerpo. Hoy querría reflexionar en un sentido más amplio del diseño, de cómo no podemos ni debemos pensar el diseño de artefactos como objetos completamente separados del entorno, sino que más bien tenemos que pensar en el entorno completo. Es decir, tenemos que, en alguna forma, en lo que va a consistir en buena parte mi presentación es cuando diseñamos hay que diseñar espacio. Aunque sea un objeto, un artefacto mínimo el que estamos diseñando, hay que pensarlo concebido en una red de cultura material. Aquí la idea que me gustaría plantear es la de, podemos pensar en qué medida no es contradictorio pensar en un diseño que transforme la sociedad. Bueno, ¿en qué medida podemos orientarlo a una manera en la que la transformación sea hacia una sociedad menos individualista? Esto nos va a plantear una serie de paradojas. Una primera paradoja que yo creo que es muy general, que no se suele notar demasiado digamos, en la vida diaria de quienes diseñan, de quienes programan, en un sentido muy amplio, es la de que es obvio que cada vez que diseñamos algo y ese diseño se pone en producción, se transforma la sociedad. ¿Pero qué significa que se transforme la sociedad? En alguna medida, una de las formas de transformación es preservar y reproducir la sociedad que se estaba viviendo. Es una de las formas de transformación. De manera que la primera paradoja es que tal vez el sueño del diseñador sea transformar y lo que esté haciendo, o tal vez esté haciendo, es reproducir meramente lo que ya existe. Y la segunda paradoja en la que quisiera plantear es, para centrarnos hoy, para hacer preguntas que no sé si podré responderlas, bueno, de hecho no las voy a poder responder, es ¿podemos diseñar de manera que en una sociedad en la que somos cada vez más interdependientes unos de otros, podemos diseñar algo que permita formas de vida independiente, pero que no sean individualistas? Es decir, ¿es posible vida independiente en una concepción de dependencia y que esto a su vez impregne toda la filosofía del diseño? Estas dos paradojas son las que quisiera plantearles. En el fondo, el diseño es una actividad en la que se manifiestan muy rápidamente todos los imaginarios de la sensibilidad que tiene una sociedad hacia sus propios conflictos. Es decir, el diseño, como cualquier actividad cultural, no es ajeno al entorno cultural y, en particular,
incide de una manera muy especial sobre lo que podemos llamar la cultura material. La cultura material, este es un término que viene de los antropólogos y que no se suele usar, yo apenas lo encuentro utilizado en la mayoría de los contextos. La cultura material es digamos, la parte material de la cultura, los espacios, los tiempos, los artefactos, todas aquellas redes por las que circula la materia, la energía, la información y que forma un contexto en el cual es posible la cultura. No hay cultura que no tenga una base material. No hay religión que no tenga templos, que no tenga imágenes, no hay cultura que no tenga libros, no hay nada que podamos hacer que no tenga una dimensión en la cultura material. Y ahí es donde aparece el diseño y donde aparecen también las políticas de cultura material. En tiempos premodernos podríamos decir que la cultura material era un producto de la dinámica histórica, de la artesanía, era un producto, digamos, casi darwiniano de la evolución cultural. A partir de las sociedades contemporáneas, de las sociedades modernas, la reproducción de la cultura material es básicamente algo que está encomendado a la actividad de diseño en un sentido enorme, que va desde el diseño industrial a diseños, digamos, más específicos. Digamos que es una forma que inmediatamente adquiere una dimensión política. Aquí es donde se plantea, esta dimensión política se plantea por algo que a mí también me parece muy importante reivindicar. Estamos pensando siempre en la ideología como conjuntos de ideas, de actitudes, y quisiera plantearles que la ideología es también la cultura material. Es decir, no es que tengamos una ideología y luego la apliquemos para hacer el diseño, es que el diseño ya es ideología. Este espacio es ideología. Este espacio que está muy bien diseñado, que es una maravilla, pero en la medida en que nos reunimos a esta distancia y en la medida que tenemos estas cruces de miradas asimétricas, estamos realizando ya formas de estar el cuerpo en el espacio que son ideológicas. Esto se aplica a un aula, se aplica a un tren, se aplica a cualquier espacio en los que nos estamos moviendo. En este sentido, también, ¿cuál es, digamos, desde mi punto de vista, cuál sería el objeto de por qué necesitamos diseñadores? Necesitamos diseñadores porque de alguna forma tenemos que permitir planificar la vida. La planificación de la vida nos corresponde a cada uno de nosotros, pero el que podamos, en un sentido fuerte, en el sentido de capacidad para plantearnos y llevar a cabo, va a depender de muchas constricciones, entre ellas de la cultura material. Y esto es precisamente los objetivos del diseño, el hacer posible planes de vida. Entonces sería la pregunta importante en el plano de en qué medida el diseño tiene una función política o está impregnado, aún sin saberlo, de una política de la vida, es en qué medida el diseño puede contribuir a crear espacios de libertad. Entendiendo la libertad no en un sentido externo, superficial, formal, sino entendiendo la libertad como la posibilidad de plantearnos fines y llegar a conseguirlos. Es decir, una libertad real. Pues bien, esta es, querría dividir lo que les voy a presentar en tres ideas muy rápidas. La primera es una concepción amplia del diseño. Diseñar es siempre producir espacio, no es solo producir artefactos, no es solo diseñar objetos, es producir espacio. Diseñar este espacio es diseñar si está bien, ya la segunda es una posición normativa, es crear espacios de libertad,
es ampliar las posibilidades. Y en el tercer momento querría plantearme ya una cuestión muy relacionada con el objeto de estas jornadas, que tiene que ver con la vida independiente. ¿En qué medida podemos diseñar para una sociedad que no produzca sistémicamente soledad? Ayer estaba, que es por lo que no pude estar antes, he tenido que llegar muy tarde, en un foro sobre la soledad que organizaba el Ayuntamiento de Madrid, y estaba exponiendo la idea de que producimos sistemáticamente soledad, que nuestras formas de modernización producen soledad, no solamente la soledad de los ancianos, sino la soledad de los niños, la soledad de los adolescentes, la soledad de la gente madura. Y la gente me empezaba a preguntar cómo podemos evitar, cómo podemos hacer las cosas de otra forma, y de pronto todas las preguntas me di cuenta que eran problemas de diseño. Cómo crear espacios de interdependencia, cómo crear espacios de encuentro, cómo crear espacios que disminuyan la soledad. Y en este sentido quería hablarles hoy de en qué importancia y qué relación hay profunda entre la vida independiente y un diseño para evitar la soledad. La primera idea... está todavía voy a tener que saltar porque veo que está la antigua que tenía, porque que es un poco larga. Producir espacio. Pensamos que el espacio no es importante, pensamos más bien que lo importante, toda la filosofía que hemos recibido nos habla de que lo importante es la historia, pero no es cierto. En realidad, los conflictos, la sociedad tensa, todo aquello que nos está atravesando tiene una dimensión siempre espacial. Es decir, en el espacio se están dando continuamente tensiones en el que van apareciendo y van emergiendo los microconflictos y los macroconflictos que hay. ¿Quién se mueve? ¿Dónde se mueve? ¿Qué habitamos? ¿Por dónde habitamos? ¿De qué espacio estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de varias dimensiones del espacio. Estamos hablando a la vez de esto mismo, lo que ocurre aquí. Hay un espacio físico, un espacio que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con cómo se puede mover el cuerpo, por dónde se puede mover y por dónde no se puede mover, qué es lo que percibimos, qué es lo que... Pero hay otra dimensión que es la experiencia. Para nosotros el espacio nunca es algo ajeno, es siempre algo que está produciendo en nosotros transformación, que está produciendo en nosotros esta idea de modificación interna que llamamos experiencia. Esto es lo que hace que nuestra vida, nuestras identidades sean en parte producto de todas las constricciones que tiene el espacio físico. Y en tercer lugar, tiene que ver con lo imaginario. El espacio siempre tiene una dimensión simbólica, imaginaria, que está representada, que está concebida, que tiene mucho que ver con la actividad del diseñador cuando la piensa. Y estas tres dimensiones están siempre presentes. Están siempre presentes en cada uno de nuestros entornos, desde el más inmediato, que es cómo nos vestimos, al más amplio, que es cómo diseñamos una ciudad, a los espacios intermedios en los que diseñamos nuestras relaciones más afectivas. Estaba reivindicando, pero no les voy a hablar, a Henri Lefebvre, que es un filósofo francés ya bastante olvidado, pero que probablemente es de lo más profundo que ha habido en la edad contemporánea, precisamente por la insistencia que ha tenido en la idea de la dimensión espacial de todo. Por si no lo conocen y no les suenan, quizás sí les suene su discípulo y amigo, que fue Guy Debord, quien en buena medida toma casi todas sus ideas de la sociedad del espectáculo de Henri Lefebvre.
lo que decía Lefebvre respecto al espacio era lo que he dicho yo antes respecto a la cultura material. El espacio ya es ideología. Siempre es ideología, es ideología realizada, cada vez tanto en lo pequeño como en lo grande. Bien, en esta construcción, es decir, en la medida en que toda acción cultural produce transformaciones en el espacio, ¿de qué dimensión del espacio o qué aspecto del espacio es aquel en el que el diseño tiene mucha importancia? Bueno, pues lo que querría plantearles ahora, que es, digamos, el segundo punto en el que querría centrarme, es que el diseño es siempre producción en un espacio de posibilidades, es decir, en la medida en que podemos entender esta mezcla profunda que hay entre lo simbólico, lo experiencial y lo corporal, esta triple interacción que hacen que el entorno en el que vivimos, el entorno de la cultura material, tenga una dimensión espacial. Hay un aspecto de este entorno que es siempre un entorno de posibilidades, de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué nos cabe esperar y qué no nos cabe esperar. Bueno, había una idea antes, pero bueno. ¿Cómo puedo ir hacia atrás? Disculpen, es la... Bueno. Esto es... Me disculpan. Quería plantearles una doble problema que puede tener. Podemos pensar entre dos contradicciones. Una es la idea de que el espacio es siempre transparente. Esto es lo que Henri Lefebvre llamaba la ilusión de la transparencia, que suele ser la ilusión que tiene el ingeniero y que tiene el diseñador cuando cree que digamos, lo que él está pensando en la función, la forma y el uso y el elemento simbólico en su cabeza están siempre unidos, porque piensa que lo que va a producir es transparente. Esa ilusión es falsa, es casi como nuestra propia autoconcepción de que somos personas coherentes, que nos autoconocemos. Pues desde el punto de vista del diseño, de la cultura material, uno de los problemas que plantea el espacio y que plantea la producción de espacio es esta ilusión. Pero también está la otra, que suele ser tan maligna como la ilusión de transparencia, que es la ilusión de opacidad, que tiene mucho que ver con escuelas muy tradicionales del diseño, que pensaban que la mayoría de la gente no se entera de dónde está, que en realidad vive como en una caverna y que el diseñador, como el intelectual, como tantos otros, van a ayudarles a salir de la caverna. Es este tipo de... En fin, yo soy muy admirador, pero hay un elemento también de ideología en la Bauhaus, cuando pensaba que se pueden transgredir completamente las formas de vida y que hay que enseñar a la gente a vivir en espacios que todavía no sabe vivir. Es decir, nos movemos entre estas dos posibilidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crear posibilidades, de la dimensión de posibilidades que tiene el espacio? Bueno, las posibilidades son, digamos, es un término muy filosófico. Podemos hablar de las posibilidades físicas, no podemos viajar hacia atrás en el tiempo, pero podemos volar. Cada época puede, digamos, la física
dibuja un espacio de posibilidades, muchas de las cuales no se van a realizar nunca. Están las posibilidades imaginarias, son aquellas que querríamos tener, que creemos tener. Muchas de ellas no son físicamente posibles. Las religiones han vivido siempre de posibilidades imaginarias, la mayoría de las cuales no son físicamente posibles, no hay milagros en la naturaleza, pero también sin imaginación tampoco va a haber posibilidades físicas que se realicen. Esto es, digamos, algo que nos plantea y en qué medida las enfermedades de la imaginación son también problemas crean enfermedades en el diseño. Recuerden lo que decía Frederick Jameson, dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, pues esta idea de que hay cosas que afectan en nuestra imaginación, que crean ampliaciones o distorsiones en nuestras posibilidades imaginarias, que a veces se convierten en fantasía y no en posibilidades reales de imaginar lo posible, que hace que la imaginación se convierta en un centro también de conflictos. Están, y esto es la más interesante, las posibilidades que podemos llamar técnicas o pragmáticas, que son aquellas a las que podemos acceder. Son posibilidades físicas, porque si no, no podríamos producirlas. Son posibilidades imaginadas, porque si no, tampoco podríamos alcanzar a ellas. Pero además son técnicamente o pragmáticamente posibles. ¿Por qué? Porque hemos creado las capacidades técnicas o las capacidades de uso que permiten acceder a esos mundos posibles. Y luego están aquellas posibilidades que trazan nuestra identidad, que decimos esto no queremos que sea y esto sí permitimos que sea. Es decir, las posibilidades morales son aquellas que dependen de las fronteras que trazamos en nuestras sociedades, en nuestra propia acción. La humanidad se puede suicidar apretando los botones de las bombas atómicas, pero es una posibilidad que no querríamos, diríamos nunca más o jamás querríamos que esto ocurriese. Pues bien, esto es digamos que el mundo en el que se va a mover el diseño es siempre un espacio complejo en el que las posibilidades las posibilidades físicas delimitan todo lo que es físicamente posible, lo que podemos alcanzar. Las imaginarias son aquellas en las que nosotros trascendemos nuestra posición actual. Las técnicas son aquellas en las que realmente podemos llegar a hacer y a su vez están constreñidas por las posibilidades morales. Este es, digamos, la metafísica, la concepción metafísica del diseño. ¿En qué consiste diseñar? En ampliar el espacio de posibilidades, en hacer posibles cosas que aún no están. Lo que decía Lucrecio de Epicuro, amplía, alma mía, el campo de lo posible, pero no aspires a la inmortalidad. Bueno, en algún sentido esto es lo que la ética o la moral interna del ingeniero, del diseñador, como creador de libertad. Ampliar posibilidades es ampliar espacios de libertad, es crear capacidades. ¿Cómo podríamos ¿Cómo podríamos dar un paso más y concebir de un modo, digamos, ya no solo metafísico, sino también moral y político, esta actividad de crear posibilidades? Bien, lo primero que querría también plantear es una dimensión también espacial de la propia sociedad. Nos han acostumbrado a pensar una sociedad como conjuntos de individuos. Una sociedad no es un conjunto de individuos. Una sociedad es un espacio de posiciones que definen las identidades, las personales, las colectivas. Esas posiciones están determinadas, están creadas por el tipo de relaciones que
que nos rodean, relaciones de poder, relaciones de sumisión, relaciones de autoridad, relaciones afectivas, relaciones con el mundo. Todo esto es lo que hace que cada uno de nosotros, digamos, estemos en un espacio desde el que podemos movernos en la medida en que tenemos una posición. Plantear esta noción de sociedad es la que nos puede permitir también plantear cuál es la dimensión política del diseño, porque lo que nos va a permitir es esta movilización y esta movilidad. Una vez que planteamos la sociedad como un conjunto de posiciones, nos es más fácil también entender que una sociedad crea inmediatamente o no puede existir sin crear un conjunto de dependencias. Nos han enseñado de pequeñitos a pensarnos como átomos, que tenemos que, digamos, jugar una carrera o vivir una carrera para ganar, como si viviéramos de una forma independiente de todos los que estamos alrededor. Si lo pensamos al revés, si pensamos la sociedad como cada vez que yo modifico mi posición, estoy modificando la posición de todos los que de la gente que está en mi entorno, podemos empezar a pensarnos también como núcleos de dependencia, como redes atravesadas por relaciones de dependencia. Bueno, este tipo de dependencias son de muchas clases que no querría ahora detenerme, por si no nos hubiera llevado mucho más tiempo la charla. Entonces, pensemos en un momento que colapsemos la noción de la sociedad como en dos ejes. En un lado estarían, digamos, el conjunto de relaciones o de posiciones que tienen que ver con el poder, con el capital económico, el capital político, el capital corporal. Cada vez que esto se ha perdido, no se ha considerado suficientemente en qué medida hay un capital erótico, hay un capital que está asociado a la forma del cuerpo, el capital intelectual, el capital simbólico, el cultural. Colapsemos todo eso en un eje y en el otro eje hablemos de las capacidades. ¿En qué medida la sociedad podemos concebirla como un entorno, esto sería un espacio de múltiples dimensiones, pero las colapsamos en dos? ¿En qué medida podemos transformar las capacidades transformando la sociedad y transformar la sociedad transformando las capacidades? Esto que denota a veces el término empoderamiento, pero que si lo pensamos con un poco más de tranquilidad, empoderamiento tiene muchas dimensiones que no son solo políticas y sociales, sino que son también materiales. Tiene que ver con la producción de espacio, tiene que ver con cómo, en qué medida podemos recrear, reformular, replantear nuestros vínculos y nuestras relaciones unos con otros. No sé si estoy siendo demasiado metafísico, ya sé que es muy conceptual, pero también quería esta idea de que, bueno, a veces el lenguaje de la filosofía irrumpiera en el lenguaje de la práctica diaria. Luego, si queréis. Pues bien, la pregunta fundamental, ¿en qué medida podemos crear espacios de libertad personales, colectivos, sabiéndonos dependientes? Esta es la contradicción, lo que hace del diseñador, del diseñador, de la diseñadora, alguien que está sometido a fuerzas que son contradictorias. Sabiendo que somos dependientes, cómo crear formas de vida independientes.
formas de vida independientes que no rompan los lazos, sino que reproduzcan los vínculos sociales, los amplíen, los estrechen, acaben con la soledad, sean instrumentos de disminución de la soledad de la que nacen, que está, digamos, impregnada de toda la ideología del individualismo. Este es el reto. En el fondo, todo lo demás tiene poca importancia, todo lo que he dicho anteriormente. Pero esta pregunta sí me parece central. Cuando pensamos en un artefacto, ¿estamos pensando solamente en una funcionalidad o estamos pensando en cómo esa funcionalidad se integra en una red de relaciones simbólicas, de relaciones afectivas, de relaciones corporales y cómo esas relaciones se pueden entender estrechando vínculos o rompiéndolos? Desde el diseño de una silla para poder de movilidad hasta el diseño de un smartphone, en qué medida estamos produciendo. A mí me parece que el movimiento de vida independiente ha sido una de las grandes transformaciones. Quizá se ha notado menos que otras, desde luego menos también porque no tiene tanta profundidad como, por ejemplo, el feminismo, pero el movimiento de vida independiente es una transformación radical no solo para un grupo de personas, sino en general para cómo nos concebimos a nosotros mismos. Y esto es, en algún sentido, lo que querría plantearles, querría traerles aquí, es que el movimiento de vida independiente es también una filosofía del diseño que trata de resolver estos problemas, que trata de moverse en esta contradicción. Querría, aquí, quien me enseñó muchísimo de todo lo que les estoy hablando, quien me hizo pasar de una concepción más bien personal y funcional del diseño a una concepción más amplia, es Paco Guzmán. Este fue alumno doctorando mío y maestro mío, murió hace unos años. Ahí está en una de las manifestaciones del 15M diciendo no soy un discapacitado, soy un marginado y preguntadme por qué. Vivió la vida con una plenitud que a mí me daba mucha envidia y cuando a mí me gustaría realizarla como él. Y casi todo lo que viene ahora, digamos, son expresiones de lo que aprendí de Paco Guzmán. Fue un activista de los movimientos de vida independiente en Madrid y, bueno, en general por todo el Estado. Y, bueno, ¿en qué medida podemos crear para transformar un tipo de espacios que a mí me parece cada vez más importantes? No podemos tal vez cambiar la sociedad entera, no podemos diseñar una ciudad, pero sí podemos diseñar y podemos transformar lo que Henri Lefebvre, Michel Desserteau y toda otra gente que ha trabajado en estos temas llamarían los espacios de lo cotidiano, y yo llamo los espacios intermedios, que son espacios que, bueno, no me acabo, discúlpenme, porque no me acabo todavía de aclarar con él. Son espacios en los que nuestros vínculos no son vínculos abstractos, no son vínculos institucionales, no son vínculos jurídicos, sino que son vínculos de segunda persona. Son vínculos que tienen rostro, en los que no podemos eliminar nunca lo afectivo, donde cada cambio en el espacio de posibilidades es también un cambio en el tipo de relaciones inmediatas. Segunda persona es un término que viene de la filosofía política, en el que pensemos en algo, si alguien me está pisando, y yo digo, me estás pisando, yo no estoy hablando de una norma en general, sino estoy hablando, me estás pisando a mí.
tengo derecho a decirte que quita el pie, que me estás haciendo daño. Bueno, esa capacidad que tenemos para dirigirnos al otro no es no hay por qué elevarse a ninguna concepción institucional abstracta del ser humano, sino simplemente plantear qué es lo que está ocurriendo en el entorno inmediato donde nos estamos moviendo. Pues bien, la idea de por dónde trabajar para crear independencia dentro de la dependencia es pensar con mucho cuidado cómo están diseñados nuestros espacios, nuestros entornos intermedios, nuestros entornos de segunda persona. Entornos de segunda persona pueden ser una casa, pero puede ser un aula, pero puede ser un grupo de amigos, puede ser un hospital, puede ser un bar, puede ser todos aquellos lugares donde el rostro está frente al rostro, donde el cuerpo está con el cuerpo, donde cada modificación y cada espacio de libertad propio es también una modificación de los espacios de libertad de todos los demás. Bien. Esto es lo que llamarían los espacios de... Pues bien, se trataría, de nuevo dialécticamente, de crear independencia creando espacios de dependencia. De crear compañía, crear independencia creando compañía. Sería ¿cómo? Creando, sabiendo esta concepción, sabiendo la vulnerabilidad, sabiendo todas aquellas, digamos, características no que nos hacen iguales, sino que nos hacen continuamente y funcionalmente diversos. Me parece que aquí algo que ha traído el movimiento de vida independiente para todos y no solamente para aquellos grupos que son calificados o categorizados como socialmente o normativamente como discapacitados, lo que trae el movimiento de vida independiente es la posibilidad de concebirnos todos como funcionalmente diversos, como diferentes en nuestras capacidades. Aquí entonces lo que ya querría orientarme hacia el final de mi presentación, lo que trataría de presentarles es, digamos, una forma una autora que para mí es muy importante, a la que he seguido mucho, que es también amiga que es Rosy Braidotti, es una forma de transhumanismo crítico. El transhumanismo siempre se presenta como una especie de sueño de la humanidad perfecta, como una especie de trascendencia hacia arriba del ser humano, de la inmortalidad, de la perfección corporal. Lo que plantea Rosy Braidotti, y yo estoy en absoluto de acuerdo con ella, es que planteemos la diversidad funcional, planteemos la independencia dentro de la dependencia, lo que ella llama deviniendo, el becoming, deviniendo menos, deviniendo hacia abajo, deviniendo o planteándonos en una especie de solidaridad continua con la naturaleza, con las máquinas, con los animales, con todas aquellas categorías humanas que hasta ahora han sido categorías de exclusión, con toda la diversidad de la vida, de la técnica, de lo material, del humano. Esto es lo que con Rosy Braidotti plantearía, no como un entorno del que hay que huir, sino como un llegar a ser. Entendernos todos discapacitados. Cuando uno lo piensa así, todos somos discapacitados en el sentido de que a todos nos faltan aquellas capacidades que permitirían para nosotros tener la libertad, los espacios de libertad que desearía nuestra imaginación. Entonces empezamos a pensar nuestras posibilidades pragmáticas, nuestros planes de vida de otra manera. Empezamos a plantearlos no ya como algo digamos, externo que miramos desde arriba hacia abajo, sino como cómo replantear un mundo de independencia dentro de la
vulnerabilidad, dentro de las dependencias, dentro de las, digamos, de todos aquellos grados de constricción que crean los espacios que tenemos comunes. Esto implicaría, digamos, crear diseños que estén orientados a crear dependencias, que estén orientados a producir ayuda mutua, que estén orientados a que la acción de uno sea completada por la acción de otro. Lo que hace el niño cuando señala es una acción que no hace ningún animal, que es hacer que el otro, los papás, los amigos, se den cuenta de que él quiere algo y completen esa acción que él no puede realizar. Está produciendo dependencia, está mostrando dependencia, pero está también creando una transformación en el mundo, que es creando un plan conjunto. Cada vez que el niño tira un juguete al suelo para que su padre lo recoja, está creando un plan conjunto. Bueno, hagamos de esto de este devenir menos, hagamos de este devenir discapacitados una filosofía completa del diseño. Hagamos, digamos, hagamos de la vulnerabilidad de los lazos sociales que tenemos, hagamos la fuerza de la producción de una cultura material orientada hacia la interdependencia. Esta sería, claro, ¿cuál sería mi consejo si tuviera, que no lo soy, pero si yo tuviera que dedicarme al diseño, me lo plantearía deviniendo menos. Planteemos un entorno visual cerrando los ojos, tapándonos los ojos. A mí me lo enseñaron mi familia, que se ha dedicado siempre a la enseñanza y casi toda la enseñanza infantil, empezar a entender el espacio de los niños yendo de rodillas. Ponte de rodillas, mira al mundo desde la altura que mira un niño y empieza a pensar el cómo nos movemos cuando tu mirada está a esa altura. Esta sería, digamos, algo que es un consejo realmente poco útil, pero tampoco completamente inútil, empezar a devenir menos antes de plantearnos soluciones, antes de plantearnos nuevas funcionalidades. Empezamos a producir espacio creyéndonos y moviéndonos en este espacio en el que la experiencia, la imaginación y lo percibido van juntos. ¿Cómo podemos diseñar un espacio para gente que tiene una diversidad funcional si no entendemos esa diversidad funcional, si creemos estar en otra categoría? Bueno, esta sería ya concluyendo, lo que desde mi punto de vista tendría que impregnar todo el diseño desde el más inmediato de la vida cotidiana al más aparatoso de cómo diseñar un plan de urbanismo, cómo diseñar una ciudad, cómo diseñar una plaza. Ya para acabar, entonces se trataría de entender, no estamos diseñando prótesis, estamos diseñando espacios comunes, estamos diseñando transformaciones del cuerpo que son transformaciones del cuerpo de los otros. Estamos diseñando mediaciones, estamos rediseñando las dependencias. Claro, ¿cómo podríamos plantearlo? Bueno, yo lo que a mí me afecta, que yo también soy un ser protésico, no oiría nada si no estuviera aquí con prótesis auditivas. Me molesta muchísimo y sobre todo me molesta muchísimo que los entornos no estén pensados para responder a este tipo de prótesis, porque solo han sido pensados como algo que tiene que arreglar mi cuerpo y no como algo que tiene que arreglar el ruido de la sociedad, no como algo que tiene que arreglar los entornos en los que nos comunicamos mediante el sonido. Esta sería, digamos, lo que yo creo que tenemos que transformar, empezar a pensar
siempre cada objeto que diseñemos como un conjunto de relaciones con cuerpos, con otros cuerpos, con el mundo, con la energía, con el medio ambiente, empezarlo a pensar como nudos de relaciones. Es entonces cuando estaremos conscientemente produciendo espacio y no simplemente produciendo ideología. Y bueno, esto era lo que les quería decir. Muchas gracias.